Enrique, muchas gracias, gusto en saludarte, me da mucho gusto volver a verte. Eduardo, el gusto es mío, gusto saludarte a ti y al auditorio también. Oye, mucho trabajo, ¿verdad? Mucho trabajo. Pues sí es mucho trabajo, pero creo que un trabajo necesario, Eduardo, si queremos sobre todo evitar a mi juicio y a nuestro juicio, pues un gradual o acelerado deterioro del país. Los que tenemos la oportunidad de viajar por él, recogemos todos los días temas de preocupación en materia de salud, en materia de inseguridad, obviamente, en materia de oportunidades perdidas con el tema este de la relocalización. Y yo creo que México Ah, merece mucho más y por eso creo que estamos poniendo todo nuestro esfuerzo pues para mandar ese mensaje a los mexicanos que México merece más, que merecemos vivir sin miedo, que merecemos un país donde se respete la vida, las libertades, donde se busque la prosperidad y donde nos hablemos con verdad, porque la verdad me parece que es un elemento fundamental si queremos construir un país mejor para todos. como el organismo, la dinámica que tú encabezas, que tú coordinas es viva, o sea, se mueve, se incorporan temas. Hoy, ¿cuántos temas, de cuántas mesas estamos, o grupos de personas o profesionales estamos hablando? Nosotros conformamos algo así como 32 mesas Fíjate. sobre temas tan diferentes como la seguridad, la justicia, el medio ambiente, el agua, la infraestructura, las finanzas públicas, pues porque todo eso tiene que ver con el país, los derechos humanos, los derechos de la mujer, los derechos de la niñez. Y lo que hicimos es, tomamos documentos anteriormente elaborados, por ejemplo, que el que coordinó José Ángel Gurría para Ujú. un primer proyecto de plan de gobierno, los que también trabajaron organizaciones como Sí por México, y luego estas mesas que nosotros que creamos en esta etapa también de precampaña, y de ahí salen una serie de propuestas que se pueden seguir enriqueciendo, Eduardo, porque al final del día, en una campaña, pues tú sigues recibiendo ideas y sigues recibiendo propuestas. Entonces, como bien señalas, es algo dinámico, enriquece el discurso de la propia candidata, de los candidatos futuros a senadores, a diputados, a alcaldes, a gobernadores. Y además, también hay que decirlo así, esta debiera ser siempre una conversación entre mexicanos, Sí, incluso después de las elecciones siempre debiéramos de estar viendo sí. cómo mejorar y cómo hacer las cosas por el bien del país y de cada uno de nosotros y de nuestras familias, porque lo que más nos importa a cada uno de nosotros, además de nuestra persona, son nuestras familias. El país, México, para muchos es un tema un poco etéreo. Se habla de nuestras familias, de que nuestras familias salgan adelante. Ujú. Oye, ya que lo mencionas, en ese caso estamos hablando de cada cuándo tienen contacto, por ejemplo, con la candidata. Bueno, a ver, muchos diario, otros, por ejemplo, llamadas telefónicas, la acompañamos en algunas de las giras, nos invitan, por ejemplo, a grabar algunas cosas. Cada quien depende las tareas que esté desempeñando. En mi caso, que mi responsabilidad era sobre todo coordinar las mesas temáticas, mucho de mi conversación cotidiana es con los de las mesas. Oye, vamos a organizar este evento, vamos a hacer este otro. Pero al final del día, a ella, en este caso a Xochitl, es con quien queremos compartir sobre todo, pues lo que también escuchamos de la gente, las preocupaciones, donde la gente quiere que ella ponga foco. Por ejemplo, acabo de tener una reunión así por Zoom con unas mujeres que encabezan pymes y la pregunta era muy legítima. Ah, Queremos saber cuál es el compromiso para las mujeres que encabezamos empresas pymes, porque pues somos de las personas también, y lo sí. sabemos también, pues más vulnerables, que más esfuerzos hacemos, pero me dicen que cuando menos, y yo creo que son más, ¿eh? Pero por lo menos 1 millón de mujeres encabezan las mesas pymes. Deben ser más, porque las pymes en Sí. México, las empresas en México son cerca de 6 millones de empresas. Y entre más pequeñas sean, más probabilidades sean de que la encabece una mujer. Entonces, pero en fin, comentarios así. Entonces uno es una especie también de portavoz de los comentarios que la gente te hace llegar y que quieren que ella lo sepa y que también qué compromisos va a asumir con respecto a sus temas. En este caso, las mujeres y las pymes. Y aparte también tienes la necesidad y la oportunidad de que los candidatos a gobierno de los estados, senadores y diputados también ingresen y se enriquezcan con estas dinámicas, ¿no? Que encabezas. Y la otra cosa que sirve mucho, por ejemplo, yo estuve la semana pasada en una mesa que organizó una revista
y estaban en ese foro éramos tres. Yo como el representante de las mesas temáticas de esta coalición Fuerza y Corazón, pero estaba, por ejemplo, el coordinador de Morena, la coordinadora de MC. Entonces también te da la oportunidad de escuchar sus narrativas. O sea, qué es lo que Claro, ellos están ofreciendo a la gente. Y eso también te ayuda a ti, una, pues para ahí mismo discutir. Digo, en el caso, claro. por ejemplo, de Morena, pues yo digo, bueno, si lo que te ofrecen es la continuidad y la Ujú. continuidad de una economía con un crecimiento mediocre, la continuidad de una seguridad que ya nos desbordó, el acontecimiento a mí que acabamos de enterarnos también hace unos días allá en Sinaloa, ¿verdad? Del Sí, es secuestro de terrible, 66 personas terrible. y donde ahí además ya iban niños, pues a mí me hace pensar y a muchos, pues que algo hemos hecho muy mal para incluso normalizar cosas que no se deben de normalizar, incluso en una crítica respetuosa, pero ¿cuánta gente he oído yo en esos estados donde domina el narco que te dicen, pero no se meten con nosotros, pero no se meten con nosotros? Lo cual ya de entrada te habla de una enorme indiferencia y de una individualidad extrema. ¿Y qué culpa tenían esos niños de haber nacido en un lugar donde la sociedad no les preocupa porque pues no se meten con nosotros? En fin, te va dando una idea de que, pues si el país continúa así, no van a ser estados de excepción los acontecimientos de No, Culiacán, van a ser la regla, ¿sí? Y no, entonces yo por eso no creo en la continuidad, yo no creo en la continuidad de la 4T. A mí me parece que la 4T no tiene un planteamiento en propuesta positiva, sino todo siempre es criticar lo que en el pasado, a juicio de ellos, hizo mal, y ese es todo su argumento, ¿verdad? Pero yo creo que México no sale adelante con eso. Necesitamos resolver los problemas de la pobreza, del hambre, de la desigualdad, de la inseguridad, de la mala educación, de un mejor sistema de salud. Pongámonos en positivo y no simplemente tienes ahí un partido que todas las culpas se las echa al pasado y ha demostrado ser muy austero, como dicen ellos, pero en ideas, en propuestas y en soluciones para el país.